Amorcito, toma. Anita, toma. Ahora sí que papi, que Está bonito. Mi bendición. Chao, abuela Paula. Cuídate. En el Cusco, en nuestra ciudad, tenemos muy pocas posibilidades de desarrollo para los niños con habilidades diferentes. Puyasunchis para nosotros ha representado una luz donde mi hija se pueda desarrollar al igual que sus hermanos en un mismo ambiente, en un mismo círculo, donde todos están igual, todos tienen las mismas oportunidades. ¿Cuánto me tienes que dar de dinero? Como equipo de inclusión, desarrollamos métodos de aprendizaje que permiten que cada uno aproveche la clase con su nivel de comprensión, enriqueciendo a toda la comunidad educativa. Ahora justo tienen una actividad del Festiarte y está emocionada Ana Paula, ¿no? Y es bonito ver cómo la integran en el desarrollo de la actividad. Acompañamos y capacitamos a los docentes para utilizar métodos de trabajo inclusivos y facilitamos orientación y soporte a los responsables de la familia, junto con los tutores. También proponemos actividades que facilitan una buena convivencia. Respiramos. Organizamos actividades de apoyo grupales e individuales. ¿Cómo está el cuello? ¿Cómo están las manos? Ana Hilda y Sebastián son 2 de los 24 egresados con habilidades diferentes de Pugliasunchis. Ellos trabajan en el café Manos Unidas. Sabemos que es difícil para muchos chicos afrontar la vida fuera del colegio. Por eso, apoyamos a los egresados en el desarrollo de su autonomía, en coordinación con sus Ana, familias. ¿qué estás haciendo? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Limpia. Ah, muy bien. Entonces te voy a hacer algunas preguntas sobre cómo están. Primero, en caso de Ana Hilda, ¿está llegando puntualmente? Sí, llega. Esta ayuda consiste en apoyarlos en conseguir trabajo o iniciar estudios superiores y luego hacerle seguimiento para aumentar sus posibilidades de éxito. Que tú le recuerdes que tiene que volver a la actividad. Puede ser un... Entonces, como vino acá el profe Mijail, me consiguió trabajo y yo quise trabajar acá en el Café Manos Unidas. Buenas empanadas. Aquí hay una abertura, chicos. Aquí. Organizamos talleres dentro de Sipas Huayna porque es muy bueno tener amigos y socializar. ¿Cómo te sentirías tú cuando si una chica te dice que no le gustas? ¿Tú cómo te sentirías? Con Panay, son amigas. Como con Panay, que de hecho que son amigos nomás. ¿Cómo te sentiste con eso? Aprovechamos estos talleres para organizar reuniones en las que tratamos temas muy importantes para los adolescentes, como son la educación sexual y también las relaciones entre chicos. Chicos, atentos, cuando nos diga Piero, cruzamos todos. Todos atentos, les ayudamos. También hacemos talleres para desarrollar habilidades para la vida, como aquí, cruzar la calle. Vamos, vamos. Los egresados de Pugliasunchis forman una linda comunidad. Cada mes se reúnen en la gran fiesta zanahoria, en la cual pueden disfrutar su juventud como se debe. Ana Hilda viene a los talleres feliz. Tiene un grupo de amigos con, se podría decir, los mismos problemas que ella y creo que eso los une más, los integra más
y ella se siente en familia. Trabajamos también con los papás, que muchas veces sobreprotegen a los chicos o, al contrario, no quieren ver las características de su condición. En Pugliasunchis son 20 años que practicamos la inclusión, mucho antes de que sea una exigencia del Estado. Gracias a eso somos invitados para aportar a las políticas nacionales. Difundimos también nuestra experiencia a través de la capacitación docente externa, que tiene una gran demanda. El cambio mayor creo que fue el recibir a niños en inclusión, porque anteriormente a esa capacitación pues no teníamos niños en inclusión. Me ha ayudado un montón en el sentido de planificar las adaptaciones, ya sea en el desempeño, ya sea en los materiales. Eso ha permitido que de repente me dé cuenta y pueda planificar para un niño específico la sesión, y también me ha ayudado a conversar mucho con los padres de familia, sobre todo las estrategias. Anualmente se capacitan entre 80 y 100 docentes y estudiantes de institutos pedagógicos de la región. La inclusión educativa nos enriquece a todos.